ver un sueño propio en la pantalla de un cine y soñar una película de Hitchcock mientras dormía en su cuarto en la calle, en la casa del Paseo de la Presa. Que era tan necesario descifrar el canto de un pájaro como una canción de Pink Floyd. Según sospecho, tales descubrimientos tuvieron el efecto de unificar en su percepción, de la percepción de Amaranta, el mundo imaginario de la realidad y el universo realista de la imaginación artística. Y a partir de entonces, nunca ya más, el arte y la vida estarían separados en su visión. La cotidiana y la literaria, que en ella se presentan unidos, fusionados. De ahí que en todos sus libros, y también siempre, yo creo que todos aquí han conversado con Amaranta, sabrán lo que les voy a decir, lo pondrán a prueba con lo que voy a decir, ¿no? De ahí que en todos sus libros, y también en su conversación y en su vida diaria, al lado de soles, cucharas, corazones y pájaros, aparezcan libros, cuadros, poemas, canciones, películas, cuentos, sinfonías, nimbados sin distinción por el aura de la magia y del misterio. Y de ahí también que la aparición en sus poemas, porque son nombrados, de músicos y pintores, poetas y filósofos, vaya en sus libros más allá del enfadoso name dropping o la cascada de nombres con la que a tanto les encanta, a tantos escritores llenan sus libros de nombres prestigiosos y nos hacen pensar que ya los leyeron. No, tenían un diccionario enciclopédico de autores. En Amaranta no, esa cascada de nombres, en su caso se trata de verdaderas presencias admiradas y amistosas, las que al hacerse presentes en sus poemas, activan su circulación lingüística e imaginativa. Pongo algunos ejemplos, como es el caso del esqueleto de Salvador Dalí, huesilargo y de bigote engominado, a quien Amaranta saluda en el poema llamado Exhumación, o de Astor Piazzolla, que pía y pía y pía en Estrobotango, otro de los textos de este libro, o también otra presencia formidable, el alma córvida de Edgar Allan Poe, que aletea entre los pájaros pautados, el último libro del poema, o también, como es el caso de los estridentistas, el último poema del libro, o es el caso de los estridentistas, este grupo de la literatura mexicana de los principios del primer cuarto de siglo, o los estridentistas, a quien la autora pasa lista sonora en el poema que me gusta mucho, que se llama Árbol de helicópteros. Leo 3 líneas para que vean cómo aparecen aquí los estridentistas, y no como nombres prestigiosos, sino como figuras que activan el propio poema. Cito 3 versos de ese poema. Árqueles sigues en vela, Germán listísimo se alista, Ramón cava una canal en el alba, Fernando y Fermín con F de ferrocarril. No cito el poema completo. En su recorrido de alfombra, que al desplegarse todo lo cubre y todo lo modifica, la mirada amarilla de Amaranta no hace otra cosa que encarnar la potencia más visible de su escritura, que es justamente, pido por favor a los niños y a las almas monjiles que se tapen los oídos, la potencia de su escritura es el deseo. El deseo, retratado sin proponérselo por ella misma, en un aforismo de 3 palabras sin desperdicio: salivar saliva, salva. Pieza número 37, y no de pan. Bravísima y bravérrima, así se llama otro de los libros de Amaranta, en donde tú colaboras, porque hay 3 personas que colaboran, pero bravísima y bravérrima, me quedan 3 minutos y los aprovecharé de la mejor manera. Bravísima y bravérrima, o como aprendí a decir en mi infancia, Contreras, Amaranta traiciona felizmente las expectativas de los lectores de poemas en general, incluso de los que han leído sus otros libros. Amaranta anda a contracorriente, sin ser salmón, se sale del redil, sin ser cabra, y se desvía del recto camino sin tenerse lástima. En 3 palabras, Amaranta lleva la contra. Consciente de que no hay cosa más aburrida y más inútil que un escritor del que esperamos algo y nos los da con impecable obediencia, Amaranta casi nunca le entrega a sus lectores un botín previsible, en el sentido de lo que dijo Jorge Cuesta, que la poesía de Carlos Pellicer traicionaba al paisaje. Amaranta traiciona a la poesía, lo que significa decir que traiciona
la idea afelpada, reluciente y perezosa que tantas veces se tiene de ella. Y lo hace hasta el punto de plano lanzar a la cara del lector en el libro de 2008 la siguiente frase, es un verso: no voy a escribir aquí lo que quieres leer. Animada en todo momento por ese espíritu de contradicción, en Ojo Avisor, la rugosidad es la regla y la insubordinación es el procedimiento. Por eso, los lectores menos entrenados en el trato con los clásicos de la orden de los indóciles, a la que ella pertenece, Rimbaud y los surrealistas, Nicanor Parra, el Huidobro de Altazor, el Vallejo de Trilce, quienes no hayan tratado con estos libros y lleguen a los de Amaranta, se quedarán, ya que hablamos de ojos, con los ojos cuadrados. Entre otros ejemplos, ante las 3 deliciosas fábulas sin moraleja que Ojo Avisor contiene. Ya no las leeré porque no voy a acabar. Hay 3 ejemplos de fábulas sin moraleja, que son las mejores. En esa misma línea, con esto ya termino, y no por holgazanería, sino al contrario, por exceso de aliento y de energía, en la 4ª parte del libro, Amaranta se permite escribir un poema de opción múltiple, que se llama así, opción múltiple, que algunos dirán que está incompleto porque ella no lo terminó, pero que en realidad debe de verse como un poema pletórico de poemas potenciales, a la manera de Blanco, de Octavio Paz, y de los cadáveres exquisitos del surrealismo más desmadroso, los cuales, más allá del juego implícito del echar desmadre en la escritura, más allá de eso, aunque también, nos enfrentan a la emocionante encrucijada de traspasar la superficie del espejo que separa la lectura de la escritura y cuyo tránsito concluye, lean este poema, ante una nopalera. Y al fin, es esa misma inclinación a saltarse las trancas, de preferencia las trancas morales, la que lleva a Amaranta a servirse del género tan católico, apostólico y romano de la confesión para presentar su gozosa autocondena a causa de unos pecados aún más deseables de cometer, porque no los nombra, sino solo los sugiere, como se muestra en el poema Confesa, con cuya lectura concluyo mi intervención. El poema dice lo siguiente: he de decir que confieso que sí, lo pensé. He de decir que confieso que sí, lo hice. He de decir que sé que para eso son mente, boca, manos, cuerpo, vida. He de decir que sí, que otra vez, otra y otra vez. No seré yo quien la vaya a culpar o imponerle una penitencia de Aves Marías, no seré yo quien vaya a hacer eso, porque finalmente los pájaros darán cuenta de ello. Gracias por escucharnos, buenas tardes, y le paso el micrófono a Amaranta Caballero. Muchas gracias, Carlos, por todo este análisis y por toda esta lectura tuya tan tuya, ¿no? tan bajo tu lente. Pero antes de seguir comentando a ti directamente sobre esta apreciación que acabas de hacer del libro, quiero agradecer a todas las personas aquí presentes por asistir a la actividad en esta tarde, en que, como bien dijo Carlos, hay muchas cosas más interesantes que hacer, pero se dieron el tiempo para compartirlo ahora con nosotros y estar aquí en esta presentación. Para mí este libro es muy importante en varios sentidos. Si bien no es precisamente un libro pensado de inicio a fin de una manera redonda, dado que se trata de un recuento, sí implica una serie de asuntos para mí personalmente, repito, importantes. La primera de ellas es, pues, que es el libro que publico ahora después de 5 años de la última emisión del de Amarantismos, por ejemplo. Eso fue en 2014, en 2013 publicamos con la editorial La Rana Vanitas, y bueno, tenía ya lapso de tiempo sin alguna novedad. Entonces, en ese sentido, a mí me da muchísimo gusto que Ojo Avisor Recuento sea ahora parte del índice de la colección Cocodrilos de la Universidad de Guanajuato, dado que soy oriunda de esta ciudad, dado que fui estudiante en esta universidad,
y dado que he vuelto aquí a mi ciudad natal a vivir de nuevo, después de 17 años de haber estado en la frontera norte, en la ciudad de Tijuana. Así que estoy muy contenta y agradecida de que se me hubiera invitado a formar parte de este índice. En ese sentido, pues mi agradecimiento a la doctora Elba, antes de que se vaya, que va pasando por ahí. Muchas gracias, Elba, por invitarme a participar con mi trabajo en este índice universitario. Gracias también a su magnífico equipo de trabajo, donde están Martín Martínez, donde está Rosa Marta Pontón, donde está Daniel Ayala y todo el equipo de personas que han hecho realidad pues lo que a toda persona que escribe nos parece a veces un sueño, ¿no? El tener la obra publicada. Es difícil publicar y bueno, da mucho gusto tener la oportunidad de tener el material impreso, además en una colección tan linda, ¿verdad? Como es la colección de cocodrilos. Pues ya lo había mencionado, otra cuestión importante es precisamente que este recuento da cuenta de mi tiempo en la frontera, de mi tiempo de ir y venir, de estos 17 años en que estuve observando desde aquella esquina la realidad de nuestro país, observando cómo el centro y precisamente la ciudad de Guanajuato, pues es, sí, esa joya colonial de América, pero esa joya que tenemos que cuidar mucho y trabajar mucho con ella para que no se nos la acaben de robar, ¿no? En ese sentido, lo que pues ya sabemos, la violencia, la inseguridad que pasamos hoy día en nuestro contexto social. Entonces, pues Ojo Avisor da cuenta con estos textos de ese ir y venir, lo repito, y pues me dará mucho gusto que ustedes como lectores, lectoras, puedan acercarse al libro y entonces podamos compartir una suerte de diálogo y podamos platicar un poco más de estos textos. Bueno, sin más, porque tampoco estar diciendo... bueno, sí, Carlitos. Sí, no, es que, bueno, yo lo invité, bueno, me preguntaron y yo quise que Carlos me acompañara y lo invité a acompañarme esta tarde a presentar este libro tan importante para mí, porque sé de su ojo avisor, porque sé de su lupa de sabueso con que siempre está revisando toda la documentación posible a vida y por haber, pero que ahora me acabo de dar cuenta que además sus proyecciones son inmensas, porque también, bueno, en el primer párrafo que estaba leyendo yo pensé que ya me estaba declarando la guerra al estarme hablando de idiotismos y de lugares comunes, pero se salvó de que lo aniquilara porque, bueno, me ayuda a recuperarme en el sentido de jugar con este tipo de juegos escriturales, para decirlo de otra manera, ¿no? De otra forma. Lo del reco, eso no sé. Bueno, en fin, esto es broma, pero broma con el amigo y broma agradeciéndote que me hayas querido acompañar aquí y pues sí, con esa intensidad muy de Carlos, que siempre está hurgando sobre todo el material que puede y que yo le debo como 6 libros porque no se los pude pasar dado que ya no existe, ya están agotados. Pero bueno, ahora voy a leer algunos poemas de este libro para que ustedes pues sepan un poco más de qué se trata esta travesía de las palabras. Y pues antes de leer algunos de ellos, a mí me gustaría hacer la circunstancia de que cada uno de ustedes, si tiene un número favorito, me diga un número y entonces yo iré a leer ese poema. Podemos trabajar desde el número 15 hasta el número 95. Entonces, si alguno tiene gana e intención de participar conmigo, puede levantar la mano y decirme un número. Antes de ello, pues agradecer de nuevo a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por acompañarme. Y bueno, quiero dedicar esta lectura a mi mamá, que está aquí, María del Carmen Prado Carrera, y a mi papá, Francisco Caballero Bertis, que están aquí acompañándome. Me da mucho gusto tenerlos a los dos aquí en esta tarde para escuchar los poemas. Al mismo tiempo, dedicar esta lectura al doctor Araiza, el doctor Juan José Araiza Arbizu, quien pues está también aquí con nosotros observándonos, pero en otro plano, en el cual recientemente acaba de llegar, pero está aquí con nosotros. Entonces esta lectura también para él, para que nos escuche. ¿Quién quiere levantar la mano? Pedir un número.
Vamos a leer el texto. Ah, mira, bueno, estos son